ahora sí, estamos en posibilidades de iniciar. Voy a poner esta parte. Ajá. ¿En dónde intervienen ahora, ya que sacamos y tenemos bien definido lo que es universo, población y muestra? ¿En qué parte opera el proceso o la evaluación científica de esto? Entonces, bueno, la estadística sin duda es una herramienta altamente valiosa y poderosa que nos ayudará a entender y a comprender cómo es que con esa cantidad de datos que tenemos, encontraríamos una forma lo suficientemente buena o conveniente de tomarlos para estudiar, describir, explorar, correlacionar o incluso generar algún tipo de experimentación sobre o con los resultados con los que ya estemos trabajando. ¿De acuerdo? Parte importante también es el que tengamos muy en cuenta que todo esto sirve para darle un sentido práctico y objetivo a los trabajos que estamos haciendo, porque o sea, no solo es descubrir lo que nos dicen los datos, sino saber de qué manera esos datos van a convertirse o transformarse en información que para nosotros sin duda va a ser valiosa. Hasta aquí estamos de acuerdo. Muy bien. Ahora, regresando a la presentación. En la primera etapa entonces tenemos que entender cómo es que vamos a resumir, organizar e intentar trabajar los datos desde esa perspectiva de la estadística. ¿De acuerdo? Nosotros debemos entender que desde esta línea en la que nosotros ahorita nos encontramos, debemos trabajar todos esos datos que en su momento nos van a servir para dar un vistazo o una evaluación sobre la realidad en la que estamos en este momento trabajando. ¿De acuerdo? Pero aquí viene algo interesante. Básicamente, o con todas estas consideraciones que estamos tomando, hay elementos que muy probablemente, después de haber hecho su estudio, no puedan tener o no puedan llegar a poseer la suficiente información como para poderse correlacionar o tomar otro tipo de medidas. E incluso me atrevo a pensar que a la formación actual de las bases de datos que se están haciendo, por ejemplo, con toda esta situación del COVID, pues obviamente hay elementos que ni siquiera se han considerado como tal. O sea, sería absurdo o estúpido pensar que el hecho de que no tengamos información de nuestro tema o de nuestra región para desarrollar nuestro tema, nos limite o nos ponga en entredicho lo que estamos haciendo cuando somos nosotros quienes generamos justamente esos resultados. ¿Ok? Ahora, la segunda etapa implicaría ya generar la construcción de la hipótesis y eso ya lo tenemos hecho o ya lo hicieron ustedes. ¿Ok? Generalmente lo hacemos en función a una inferencia y al uso de las variables desde la perspectiva correlacional. Ya en la tercera etapa se lleva una prueba lógica para saber si los procesos de relación que hay con la hipótesis tienen o no relación o implicación directa con el tema que se está trabajando. Y por último, ojo, debemos de recordar que aunque bien la prueba de hipótesis por una nueva observación o experimentación, aun cuando no haya datos con cuáles trabajar o con cuáles contrastar, el hecho de que tú los estés presentando, tú los estés desarrollando, pues por supuesto que es o lo que va a servirte a ti como un modelo de manejo inferencial de esa información. Ajá. No nos podemos quedar así como de, no, pues como no hay información, no podemos hacer nada. Por supuesto que sí, porque si no la buscamos. Y eso fue lo que todos nosotros hicimos, o al menos en la mayoría, sobre lo que teníamos en cuenta. Y de hecho muchos de ustedes me decían, profe, es que de esto no hay información, o así tal cual lo requiero, lo necesito, pues no la encuentro. Pues obviamente a nosotros nos tocó desarrollarla. Ajá. Ahora, ya sabemos que universo, población y muestra son segmentos muy específicos con los cuales nosotros tenemos que trabajar, sobre todo considerando el tipo de variables con las que estamos trabajando, ¿cierto? Rápidamente y para recordar, ¿cuáles son los tipos de variables básicas con las que nosotros trabajamos el semestre pasado? Había de dos tipos.
discretas y continuas. Discretas incontinuas cuando son cuantitativas, justamente porque era lo que a nosotros nos interesaba. Por ejemplo, las discretas, que son valores que pueden ser de números enteros, tiene que ver con el número de personas en una región o el número de eventos que se suceden con determinadas conductas, ¿cierto? Y las discretas son aquellas que se pueden dividir en puntos decimales, como por ejemplo el peso, la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. El otro tipo de variables con los que ustedes trabajaron, y aunque no necesariamente se operativizaron de la misma manera en investigación cualitativa como ahora lo intentamos hacer con investigación cuantitativa, fueron las variables de tipo cualitativa. Ajá. Y allí encontramos dos, las nominales y las Y las Las ordinales. ordinales, correcto. ¿Cuáles son las nominales? Las que le ponen una etiqueta, un nombre, le dan una nomenclatura a las cosas. Y poníamos de ejemplo, en el caso de algunos estudios que ustedes hicieron, por ejemplo, lo de que vivieran en determinados barrios o zonas de aquí de Progreso, de Atotonilco, de la zona Tula-Tepeji. A ver, levanten la mano los que son del Boxfi, levanten la mano los que son, o sea, les ponemos un nombre, casi casi, en este caso como un gentilicio, ¿no? Y las otras son las ordinales, las que, sin importar que tengan o no una jerarquía, sí adquieren un orden. Ojo, no es lo mismo orden como tal que jerarquía. Ajá. El orden tiene que ver con una forma en la que nosotros agrupamos la información. La jerarquía tiene que ver con un alcance que puede tener de mayor que a menor que. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Recordando eso, ahora correspondería trabajar todo lo relacionado con los tipos de muestreo. Ujú. Ustedes platíquenme así brevemente cómo fue que eligieron a su población y por qué. Denme algunos ejemplos de los trabajos que ustedes desarrollaron. Venga, adelante, señorita Estrada. Señorita Paulina, la escuchamos. Adelante, señorita Paulina. Bueno, nosotros elegimos a Totonilco porque era como que el centro de, bueno, pues está la universidad y pues está Totonilco es como que donde más radican los estudiantes se podría decir que de esta zona. Ok, me parece bien. Aquí estaríamos empleando un sistema. Les voy a enviar una invitación para trabajar en un Jamboard, ¿va? A ver, entendamos entonces. Tenemos un universo que es la UAEH, ¿no? Tenemos una población que es la ESAT y tenemos muestras. Ajá. Ahora, esas muestras, puede ser por ejemplo el 5.2, operan o trabajan de las mismas maneras. O sea, este universo que se llama Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene una relación directa con la población de la ESAT. ¿Por qué? Porque todos los de acá y todos los de acá trabajan, viven o se mueven bajo esas mismas condiciones. A ver, el universo es todos los alumnos, indistintamente, digo, vamos a tomarlo como base, ¿no? Que indistintamente pueden o no pertenecer a la universidad, pero son estudiantes que viven en otros lugares, tienen su residencia en otros lugares, pero por la misma situación de las conveniencias del transporte, todo eso, pues se han venido a vivir acá. El rasgo que comparte esta muestra es compartido con la población y con el universo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Me parece fabuloso. Las compañeras que estaban trabajando con alumnos de secundaria, ¿qué me pueden decir?
Adelante, les escucho. Yo que recuerde, profe, nadie trabajó con alumnos de secundaria. No, sí, es mi equipo. Ah, perdón, perdón. No, no se preocupe, suele pasar, suele pasar. Ahora, o sea, igual, hubo mucho tiempo que nos dejamos de ver, casi 8 semanas, entonces, pues se pesa, ¿no? Pega eso. Pero bueno, esa población, universo y muestra, era solamente un grupo. ¿Qué grupo era? Por favor, si pudieran contestar un poquito más rápido, mucho se los voy a agradecer para que no nos pase lo de la semana pasada. Fueron alumnos de 13 a 14 años. Bien, de 13 a 14 años. Pero, ¿cuál era el universo de esos alumnos? Fue en secundaria, bueno, fue de la secundaria entre el rango de 13 a 14 años, que aproximadamente era de primero a segundo año. Bien, excelente. Ahí ya tenemos como un avance, ¿no? ¿El universo puede ser solamente su escuela secundaria? O sea, el fenómeno o el objeto de estudio que ustedes tomaron solamente pasaba o acontecía en su escuela secundaria de aquí de Atotonilco. No, porque está pasando en todas las escuelas a todos los niveles. Bien, ahí está, señorita Anabel. He ahí el punto. Lo que ustedes pensaron que se sucedía como su planteamiento del problema, si bien su muestra o el estudio lo desarrollaron en una sola secundaria, la idea es que pasa o está pasando en todas las secundarias de todo Hidalgo, de todo México y no sabemos quizás hasta de todo el mundo. Pero el nivel que ustedes tomaron o el desarrollo que ustedes tomaron en función a esto tenía que ver con un problema y el problema obviamente pues, no se pudo estudiar en toda la escuela secundaria por las características que había en toda la evaluación que se hizo de su población. Se eligió entonces una escuela secundaria. Ahora, pudo haber sido cualquier escuela secundaria, ¿eh? Pudo haber sido una escuela secundaria de Pachuca, pudo haber sido una escuela secundaria de Tepeji, de Atitalaquia, de donde tú quieras. Aquí la situación o la circunstancia sobre la cual recae o se fundamenta el estudio
está específicamente en el hecho de que podemos ver, observar o entender, como pueden ustedes observarlo aquí directamente en el JAM, que en los 3 niveles se comparten características. Ajá. Ahora, todas las escuelas secundarias, o al menos de todo el estado de Hidalgo hasta el día de hoy, se han mantenido en clases virtuales. Esa característica que tiene entonces nos ayuda a concretar que el nivel de muestreo que necesitamos aplicar pues realmente no va a variar mucho, porque lo que le pasa a los sujetos de este universo va a ser exactamente igual a lo que le pase a los sujetos tanto de la muestra como de la población, en este caso de la escuela secundaria o de cualquier, o sea, estos comparten las mismas características. Si se comparten las mismas características, presten atención, podemos utilizar para seleccionar nuestra muestra modelos probabilísticos o aleatorios. ¿Cuáles son sus características? Se entendería como el procedimiento que usa métodos sistematizados aleatoriamente para seleccionar muestras. En este tipo de muestra ya previamente se conoce de antemano cuál es la oportunidad de que cada sujeto tiene de ser seleccionado. ¿Sí entendemos esa parte? Sí, profe. Muy bien. Si ese es el caso, adelante. Bajo esta consideración, si sabemos que todos, como estamos viendo aquí en la pizarra, si todos comparten esas características, entonces no habría ni tendríamos por qué pensar que hubiera una necesidad imperativa de generar otro tipo de modelamiento para el muestreo. O sea, si yo tengo, déjenme pasar a otra plantilla, si yo tengo un universo y de ese universo voy a tomar como punto de referencia una muestra, las características que debe de tener esa muestra van a estar en función a estas mismas características que tiene el universo, ¿ok? O sea, que si yo en mi muestra voy a tomar 5 personas, 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5, si acá tuviera yo 50, van a cumplir con esas mismas características. Ahora, vamos a pasar esto a números. A ver, entendamos lo siguiente. Tengo una población de 100 personas. Necesito una muestra aleatoria y representativa del 10%, ¿ok? Pregunta, jóvenes, con base a lo que acabamos de explicar y de leer, ¿de cuántas personas es ese 10%? ¿O a cuántas personas equivale? 10. A 10 personas. 10 personas, correcto. 10 personas. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Porque en este tipo de muestreo se conoce de antemano cuál es la oportunidad que tiene cada sujeto de ser seleccionado. O sea, de 100, si quiero el 10%, pues obviamente son 10. Ahora, ¿quiénes, de acuerdo a esto,
¿Tendrían que ser esas personas? Absolutamente cualquiera. O sea, no hay una posibilidad de elegir a unos sí o a unos no. Que yo elija a 10 personas al azar de esa muestra de 100 para sacar una muestra al 10%, no me va a impedir en lo absoluto elegirlas al azar. Pregunta, Jocelyn, ¿anda por allí? Yo soy Jocelyn Jiménez, pero hay otra Jocelyn. A ver, ¿Cuál de las usted, dos? Jocelyn, venga, ya que tomó la palabra, la pregunta sería, ¿qué característica tendrían que llevar o tener estas 10 personas sobre estas 100 para hacer una muestra aleatoria representativa del 10%? ¿Cómo las elegiría usted? Basándonos en lo que acabamos de explicar, que dice que en este tipo de muestreo se conoce de antemano cuál es la oportunidad de cada sujeto de ser seleccionado. Pues se tendría, mm, se tendría que primero tener unas características específicas y pues como son muchas personas, no sé, algo, una encuesta rápida, supongo, para poder seleccionar a cada uno. Realmente no, vuelvo a insistir. Las características de las que usted me habla en realidad son compartidas por los 100 miembros de mi población. Yo lo que necesito saber es cuál sería la lógica, en este caso, que usted aplicaría para seleccionar su muestra al 10%, léase o entiéndase 10 personas, aplicando esta situación aleatoria, donde se entiende que todos tienen la misma posibilidad de salir, como dice aquí. Tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. ¿Cuál método utilizaría yo? Esa es la pregunta. Para seleccionar Ajá. su muestra. ¿Un sorteo quizá? ¿Por qué? Pues porque como todos tienen las mismas características, entonces no estaría mal si eligiera a uno o a otro. Ok, excelente. Esa es la respuesta que yo buscaba. Muy bien. Ahora, usted misma. Si yo soy una de esas 100 personas, ¿qué posibilidad tengo de que usted me elija a mí entre todas esas 100? Uno sobre 100, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque todos los otros 99 tienen exactamente la misma posibilidad de ser electos o salir sorteados, como lo menciona usted. ¿Por qué? Por una situación bien simple. Bajo esta condición, al compartirse todos o compartir entre todos las mismas características, o al menos lo que estamos buscando, no tendría absolutamente nada de ver que saliera cualquiera. ¿Hasta ahí queda claro lo que es el aleatorio no probabilístico? Muy bien, ahora, ¿cuáles son los métodos no aleatorios o no probabilísticos? Bueno, muy sencillo. Son aquellos en donde no intervienen factores aleatorios en la selección de los sujetos. Fíjate la consistencia de esto. No intervienen factores aleatorios. O sea, no se le deja al azar la elección de cada sujeto. ¿Por qué? Porque, por un lado, en el método aleatorio, tenemos distintos tipos de muestreo. Podemos hacer un aleatorio simple, un aleatorio conglomerado o un aleatorio de grupos intactos, un aleatorio estratificado y un aleatorio sistemático.
Para poder hacer inferencias a una población se necesita tener muestras aleatorias, ¿ok? Fíjate, para poder hacer o tener la capacidad estadística de hacer una inferencia en una población, necesitamos sacar muestras aleatorias. Y eso es, por ejemplo, lo que hace o a lo que utiliza mucho la medicina actual. Salud. En este caso, la medicina no busca necesariamente, bueno, no vamos a hablar de vacunas COVID ni nada, pero por ejemplo de algunos nuevos medicamentos que pueden afectar directamente ciertas características en el sistema homeostásico de las personas. Hay algunas escuelas que tienen convenio con marcas de laboratorios en donde con consentimiento informado e incluso hasta a través de un pago, los alumnos pueden acceder a ser partes de muestras no aleatorias. Ajá. Ellos dicen, no, pues yo quiero participar, o ¿cuánto me vas a pagar? No, pues que $15. Ah, pues órale, le entro. Y te van a dar un medicamento y van a observar cuáles son las reacciones que tiene tu cuerpo. Pero ojo, no te dicen qué medicamento es, ni para qué sirve, ni en qué te va a ayudar. Esperan que justamente al tener este desconocimiento sea tu cuerpo y obviamente lo que tú sientes o experimentas en él, el que marque o indique si el medicamento está funcionando para lo que necesariamente fuera construido. ¿Sí me explico? Ahora, en el caso de la psicología, en muchos de nuestros trabajos se pueden hacer inferencias. De hecho, estadísticamente hablando, hay una capacidad significativa o estadísticamente significativa que tiene esa potestad. Sin embargo, el hecho de tener muestras o sistemas de muestreo aleatorio en nuestro caso se vuelve a veces un poquito complicado. ¿Por qué? Porque no todos los grupos ni todas las personas que integran esos grupos, universo, población o muestra, forzosa o necesariamente comparten o tienen las mismas características. Fíjate lo que estoy diciendo. No necesariamente comparten o tienen las mismas características. En el caso de psicología, por ejemplo, hay algunas formas o estructuras, culturales, idiosincráticas. Algunas tienen que ver con cuestiones económicas, no sé, incluso de sexo, raza, etcétera, 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 que pueden influir y que entonces sí pueden no darnos como esa posibilidad. Sin embargo, en algunos casos la podemos utilizar sin ningún problema, ¿ok? De los muestreos aleatorios simples, a ver, bien sencillo. El muestreo aleatorio simple va a obtenerse en función a que cada sujeto de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Y eso ya lo vimos acá en nuestro Jamboard. O sea, de todos estos hay 1 sobre 100, 1 sobre 1000, etcétera. ¿Ok? Ahora, podemos sacar o obtener una lista de los n sujetos de la muestra que pueden estar rotulados o identificados como un número. Se utilizan métodos de selección tipo urna o al azar, o sea, como dice la compañera, puedo hacer un sorteo para ver quiénes entran, incluso puedo tener algún reemplazo o no tener reemplazo y quedarme con esas primeras 10, 20 o n personas que salieron muestra de una población. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Ok, presten mucha atención, ¿eh? Ahora, cuando usamos una tabla de números aleatorios, esto probablemente lo vimos, no sé si lo hice con todos los equipos, pero probablemente lo vimos en algunos casos. Ajá. Déjame mostrarte cómo funciona, o en este caso, cómo opera una tabla de números aleatorios. Aquí está. Si no, de todos modos, si quieren ver cómo se utiliza, hay un video en mi canal de YouTube en donde ustedes pueden consultar uso de tabla de números aleatorios para muestreo. De todos modos, aquí se los explico de una manera muy rápida. Pero bueno, en lo que lo busca y sobre todo lo encuentra,
voy a continuar con esto. En una tabla de números aleatorios, muy probablemente nos vamos a encontrar inconvenientes muy complejos que, por su dificultad o por el tamaño de nuestra población, no resulten siempre del todo favorables. Por ejemplo, no podemos ponerle a todos las tarjetas, bolitas u objetos que representen a los sujetos de nuestra muestra, dado que nuestra población es exageradamente grande. Ejemplo, cuando hacían ustedes sus intercambios, ¿se acuerdan? Y metían en una bolsita o en una bolsa los papelitos con los nombres de los compañeros. Pues obviamente sabemos que nos iba a tocar en función a 1-1, ¿no? O sea, nadie se iba a quedar sin que le llegara su regalo de intercambio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, imagínense, ¿no? Que hiciéramos un intercambio de toda la escuela? Entonces ya a lo mejor los papelitos no solamente no iban a caber en una bolsa, necesitaríamos hacer un proceso mucho más sistemático o más elaborado en el sentido de que no tuviéramos que meternos en broncas de que, ay, es que me tocó darle a uno de primero, ay, me tocó darle a uno de bachi, ay, me tocó darle a un profesor, ¿no? Entonces, para hacerlo, y hacerlo mucho más sencillo, nosotros utilizamos esta tabla en función a las características de la población con la que estamos trabajando. Ejemplo, una selección de una muestra de 10 sujetos de una población de 50 sujetos va a poderse también calcular en función de el sistema que nosotros empleamos. Déjame ver si ya lo encontró. Ahí va, muy bien. Ahora, en la tabla de números aleatorios, estos datos los podemos obtener incluso desde una computadora. El día de mañana no, porque mañana no tenemos clase, pero el día, ¿qué día tenemos clase? ¿Hasta cuándo nos volvemos a ver? ¿Hasta el miércoles? No, hasta el jueves. Bien, pues hasta el jueves les voy a enseñar cómo algunos programas nos pueden servir para sacar datos cuando tenemos poblaciones muy grandes. Esto que les voy a mostrar es un trabajo que desarrollamos ya hace unos años. Aquí está. Te los pongo acá. Dice, para uso de la tabla de números aleatorios. Esta tabla fue tomada. Mira, aquí está. Dice, las tablas de números aleatorios contienen dígitos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos dígitos se pueden leer de manera individual o en grupos, dependiendo del tamaño de nuestra población. Se pueden leer en cualquier orden, se pueden leer en columnas hacia abajo, columnas hacia arriba, en filas diagonales, izquierda, derecha, etc. Y es posible considerarlos como aleatorios. Ahorita vamos a ver por qué. Estas tablas se caracterizan por dos cosas que las hacen particularmente útiles cuando el muestreo es al azar. ¿Por qué utilizamos esta tabla de números aleatorios en el proyecto del que les estoy hablando? Bueno, en la escuela o en una de las escuelas en donde yo trabajé, tenían la inquietud de abrir nuevas carreras. Y obviamente abrir nuevas carreras pues implica hacer un proceso de factibilidad y pertinencia, pero previamente a eso se necesita conocer la demanda de la población, ¿ok?
Como esta escuela estaba ubicada, bueno, está ubicada hasta el día de hoy en la ciudad de Tulancingo, y la ciudad de Tulancingo, estratégicamente hablando, se encuentra en una posición geográfica que permite o le permite tener contacto de manera como más cotidiana con gente de la Sierra Norte del estado de Puebla, Veracruz o parte de la Huasteca veracruzana, Estado de México, a través, y fíjense, y no directamente por la cercanía, por ejemplo, con Teotihuacán, sino con otras ciudades como que están más pegadas hacia San Martín de las Pirámides, o Tumba, por ejemplo, y obviamente con Pachuca y la Ciudad de México. Pero ¿qué creen? La población entonces, que era todas las personas mayores de 17, 18 años, que tuvieran la posibilidad de estudiar una carrera, ¿ok? Nosotros hicimos una investigación de cómo en aquel entonces, te estoy hablando de esto hace poco más de 10 años, y vimos que nuestra población, para hacer el pilotaje, nada más esto se hizo para el pilotaje, ¿no? El trabajo que nosotros hicimos tenía que estar basado en una muestra representativa al 2% de la población total de jóvenes de esa edad de hace 10 años. Y estamos hablando que ese 2% eran poco más de 1,200 personas. Elegir a 1,200 personas, que no sabemos a dónde las íbamos a buscar o no teníamos como bien claro en dónde, bueno, obviamente, pues tuvimos que usar una tabla de números aleatorios que nos ayudara a solucionar ese problema. ¿Qué fue lo que hicimos? Esos dígitos nos dieron la posibilidad de combinarse, y entre más combinados estuvieran, todos los elementos tenían, fíjate, la misma probabilidad de ocurrir el evento de que otras combinaciones con igual número de dígitos. Estas dos combinaciones satisfacen los requisitos necesarios para el muestreo de tipo aleatorio, establecido previamente. Ahora, existen métodos más eficaces para generar números aleatorios con base a calculadora u otras clases de aparatos electrónicos. Sin embargo, te voy a enseñar cómo funcionan. Para utilizar la tabla de números aleatorios, primero necesitamos hacer una lista de los elementos de la población. Ya lo tenemos, estábamos hablando de poco más de 18,000 personas. Tenemos que crear números consecutivos en una lista. Esta es la de Donald McOwen. Y esta es la tabla de números aleatorios. ¿Ya vieron? La relación que existe entre estos números y todos los demás es fortuita. No hay, o sea, fueron puestos, por así decirlo, a lo loco. Lo que se tenía que hacer en Tron, ya con este resultado, era justamente tomar los números de la tabla de manera que la cantidad de dígitos de cada uno sea igual a la del último elemento numerado de su lista. De este modo, si el número fue 18, 56 o 72, tiene que haber un dígito de dos números antes o después de él. ¿Sale? Tenemos que omitir cualquier dígito que no corresponda con los de la lista, o bien que se repita cifras seleccionadas ya anteriormente, porque con eso ya nosotros establecemos una relación. Ahora, dichos números pueden servirnos para identificar los elementos con los que nosotros vamos trabajando. Estos números, o para este estudio, se utilizaron alumnos de escuelas de nivel medio superior. Como saben ustedes, bueno, hay más posibilidades de que compartan la idea, alguien que esté estudiando la prepa, de estudiar una carrera universitaria, ¿cierto? Pero obviamente no los podíamos seleccionar de manera fortuita o azarosa, porque incluso teniendo las listas en la mano de asistencia de sus grupos, no sabíamos si alguna de esas personas seguía yendo, ya no fue ese día, se fue de pinta, no sé. Partiendo entonces de esto, lo que fue posible hacer o lo que es posible hacer, entonces es tomar cada uno de estos números como si fuera, por ejemplo, a un sujeto le asigné el 51. El siguiente puede ser el 11. El siguiente puede ser el 21, el 6, etc. Nosotros tenemos la posibilidad de entender con base a esta tabla y como está dando el criterio, que incluso si alguno se llega a repetir, puedo eliminarlo. Y esto entonces me permitiría tener la certeza y la seguridad de que ningún dato o ningún número va a estar presente de nueva cuenta. Oiga, profe, pero ¿cómo, por ejemplo, dice que sacó el 50 si generalmente las listas, y sobre todo de los últimos semestres de bachillerato, son listas que exageradamente pueden llegar a tener más de 30 alumnos? Bien,
Lo que podemos hacer para sustituir ese punto es enumerar a todos los alumnos del 1 hasta el último. Por ejemplo, si en sexto semestre había 120 alumnos, el primer alumno con el apellido A hasta el último alumno con el apellido Z va a estar considerado de manera secuencial. ¿Me explico? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario al respecto? Muy bien. Ahora, considerando entonces esta base, podemos pasar a los siguientes ejemplos. En este caso, el muestreo sistemático. Ya pasamos del aleatorio, ahora pasamos a uno más interesante, el muestreo sistemático. Y este es un viejo conocido de ustedes, porque en este muestreo, cuando se tiene una lista del n número de miembros de la población, se llama sistemático porque se le va a seleccionar de manera sistemática, cada caésima parte que represente un miembro de la lista de la población. O sea, si K es 50, se selecciona cada 50º sujeto de la lista. Ejemplo, si yo tengo una población de 500, voy a elegir al 50, al 100, al 150, al 200, al 250, al 300, al 350, al 400 y al 500. ¿Ok? En este caso, el primer sujeto de la muestra es el que se debe de hallar al azar. Ahí sí, puedes sacar de todos un de Tin Marín de Dopingüe con un dado, o como les digo, en la próxima clase les enseñaré a utilizar incluso el Excel para sacar números aleatorios y entonces determinar la fracción correspondiente a ese caésimo número. Ejemplo, si nosotros tenemos una N de 15,000 personas y se desea seleccionar una muestra que represente el 2% de la población, ¿de cuánto estaremos hablando que va a ser el representativo estadístico de esa población? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo sacamos? ¿Cómo lo calculamos? Sería con una regla de 3. ¿Cómo? Pues el 15 es el 100%, ¿no? ¿Mandé? Mi corazón y mi mente me dicen que el 15% hay, que es el número de personas que había, es el 100%, ¿no? Y de ese 100% solamente queremos el 2. Entonces es donde entra lo que dijo Pau, voy a aplicar la regla de 3. Ok, o sea que podemos hacer lo siguiente para más fácil. En este caso, a ver, la señorita Arlet. Bueno, sí, conforme a lo que estaban diciendo mis compañeros, pues sí sería una regla de 3, porque dice que es el 2% de ándele, justamente 300. Sí, está bien. Para hacerlo más fácil, generalmente vamos a multiplicar la cifra, en este caso por el dato del porcentaje que queremos conocer, pero dejándolo con punto decimal. Por ejemplo, si es 2 es el 0.02, si es el 8 el 0.08, si es el 80 el 0.8, así sucesivamente. Nosotros utilizamos la regla de 3 en función a si 15,000 es el 100%, ¿a cuánto equivale el 2%? Equivaldría a X. X sería igual al 2 por 15,000 entre 100. En este caso, pues exactamente obtendríamos N de 300. Ahora, para determinar K se divide la muestra entre la población y se simplifica de la siguiente manera. 300, que es mi muestra, entre N, que es mi población, da o sale a razón de 1 sobre 50. O sea, que el denominador de la fracción anterior va a representar esa caésima parte que estamos buscando. Ojo,
Observa que el numerador de la fracción es 1, porque estamos hablando de una unidad késima. N es 15.000, N es 300, K es 50. Se selecciona al azar el primer sujeto de la muestra entre 1 y K. Supón que seleccionamos el sujeto 37. El segundo sujeto, considerando que K va a ser a 50, tendrá que ser el que sume el 50 o el késimo número sobre el primer sujeto que agregamos de manera aleatoria, o sea, 37 más 50, 87. El siguiente sujeto tendrá que ser al que le sumemos 50 a este 87, o sea, 137. Y así sucesivamente continuará la selección de cada uno de los 50ésimo sujetos, siempre con el número anterior hasta completar los 300 de la muestra. ¿Ok? ¿Para qué es bueno este método? Bueno, muestras simples o sistemáticas podrían no ser necesariamente representativas de la población. ¿Por qué? Supón que la lista está por orden alfabético. ¿Qué probabilidad tiene de salir el primero y el último sujeto de la lista cuando están en los extremos? ¿O qué pasaría si hay dos hermanos que tienen exactamente los mismos apellidos y que pudieran llegar a salir ambos? Bueno, en este caso, la lista de la población también debe ordenarse de manera aleatoria. Y así, si se utiliza una lista alfabética, se tendría que asegurar de que ésta está libre de sesgo. ¿Ok? El muestreo sistemático es más conveniente que el muestreo simple cuando se tiene una lista de la población. Ahora, no siempre es fácil de obtener, como tal en este ejemplo, pero justamente para evitar que se torne compleja cuando la fracción K es decimal, utilizamos muestreos sistemáticos de preferencia para seleccionar elementos de una manera mucho más fácil. En caso de que ese número K sea decimal, conviene mejor utilizar el muestreo aleatorio simple.